En el siglo XV, los pesados nuris de la media luna se cernían sobre Europa. Fortalezas derrumbadas, pueblos doblegados, tronos sacudidos. Así se escribía la historia bajo los golpes del Imperio Otomano. Y sin embargo, desde el asombro de los Cárpatos se alzó un hombre, no de sangre imperial, sino de origen humilde, aunque dotado de una voluntad de hierro. En los campos de batalla se forjó su nombre, y las crónicas lo situaron entre los más grandes defensores de la fe. Para la cristiandad fue escudo y esperanza, para los sultanes, terror y maldición. Por su espada se detuvo el avance de los paganos. Por su escudo, toda Europa halló un respiro. Esta es la historia de Iancu de Hunedoara, el hombre que levantó la cruz contra la media luna y escribió, con sangre y acero, una página resplandeciente en la dura historia de la Europa medieval. Si quieres apoyar nuestro canal, suscríbete y activa la campana. Iancu de Hunedoara, el terror de los sultanes. Introducción. La historia no se escribe solo mediante los hechos de los grandes, sino también a través de la manera en que las generaciones los han entendido y relatado. Iancu de Hunedoara es uno de aquellos hombres cuya imagen nació no solo de victorias y derrotas, sino también de las palabras de las crónicas y de las leyendas de los pueblos. Ya en su tiempo, su nombre resonaba en cartas, diplomas y reportes. Los cronistas lo describieron sucesivamente como pilar de la fe o como rival peligroso, pero todos reconocieron su fuerza. Desde Turoxi y Bonfini, que lo elevaron a la categoría de héroe, hasta Dulox o el cronista veneciano Beheim, que lo miraron con suspicacia o temor, su imagen se fue perfilando en múltiples espejos. Iancu de Hunedoara fue hijo de un kneaz rumano de Tzara Hatzeglu, que por la fuerza de las circunstancias y de su talento militar, llegó a convertirse en uno de los dirigentes más importantes de la historia del Reino de Hungría. En los siglos modernos, rumanos y húngaros lo han reivindicado por igual, cada uno viendo en él la prueba de la vitalidad de su propia nación. Los historiadores occidentales lo llamaron defensor de la cristiandad, y la historiografía contemporánea lo sitúa en el contexto de las grandes transformaciones de la Europa medieval. Este documental, basado en la obra de Camille Mureciano, John Hunyadi, Defender of Christendom, sigue la historia de este gran voivoda, un personaje a menudo olvidado, pero sin el cual Europa habría sido muy distinta. Capítulo 1. La tormenta devastadora de la media luna. El siglo XV se abrió para Europa central y sudoriental bajo el signo de una amenaza colosal, el avance del Imperio Otomano. Más allá del Danubio, un estado joven y dinámico había consolidado su poder, extendiendo su dominio sobre territorios que en otro tiempo pertenecieron a Bizancio, Serbia o Bulgaria. En menos de un siglo los otomanos pasaron de ser un pequeño beylik anatolio a convertirse en una gran potencia europea. Su ejército estaba bien organizado y disciplinado, fortalecido por el sistema de los jenízaros, por la experiencia constante de campañas y por los vastos recursos obtenidos de los territorios conquistados. Su flota, activa en el Mar Negro y en el Mediterráneo, aseguraba transporte y presión estratégica, mientras que la capital establecida en Adrianópolis o Edirne se había convertido en un centro político y militar de primer orden. Bajo el reinado del sultán Murad II, el Imperio Otomano hizo sentir su presencia directamente en el Danubio, transformando el río en una línea fronteriza entre dos mundos, el cristiano y el musulmán. Europa, en cambio, estaba dividida y debilitada. Los reinos occidentales se encontraban inmersos en rivalidades internas y el poder del papado, aunque aún considerable, ya no tenía la fuerza de antaño para movilizar una cruzada unitaria. Por ello, el peso de la defensa recaía casi exclusivamente en los reinos de primera línea, Hungría, Polonia y los estados rumanos.
Un episodio definitorio para la conciencia de la época fue la batalla de Nicópolis en 1396. Organizada como una cruzada bajo el mando del rey Segismundo de Luxemburgo, reunió a caballeros occidentales, nobles franceses y borgoñones, pero la falta de unidad y la arrogancia de los caballeros occidentales condujeron al desastre. La caballería pesada, lanzada al frente sin coordinación, fue aniquilada por los otomanos que maniobraban con flexibilidad y pericia. La derrota fue tan aplastante que durante mucho tiempo Europa occidental miró con temor la idea de nuevas expediciones al Danubio. Para los otomanos, en cambio, confirmó su superioridad militar y abrió el camino a nuevas conquistas. Tras Nicópolis, el avance turco no se detuvo. Serbia, antaño un poderoso reino, fue reducida gradualmente al estatus de vasallo. El zarato búlgaro ya había sido absorbido y la presión se desplazó hacia el norte, sobre los países rumanos y Hungría. Las incursiones otomanas comenzaron a ser casi anuales, devastando asentamientos, tomando prisioneros y poniendo a prueba la resistencia de las fortalezas del Danubio. Murat II, y después su hijo Mehmed, futuro conquistador de Constantinopla, transformaron el imperio en una potencia difícil de detener. Su ejército no solo era numeroso, sino también adaptado a diversas tácticas: la caballería ligera turca, los arqueros, la infantería disciplinada de los jenízaros, todo ello bajo un mando centralizado. A diferencia de los reinos cristianos, donde la aristocracia conservaba autonomía militar, los otomanos lograron construir una fuerza coherente, dispuesta a obedecer las órdenes del sultán. En contraste, Hungría, principal bastión de resistencia, estaba desgarrada por tensiones internas. Los nobles defendían sus privilegios y la monarquía intentaba mantener un equilibrio entre los grandes magnates y la necesidad de una defensa eficaz. Sin embargo, su posición geográfica no dejaba lugar para la vacilación. Hungría era la primera gran potencia europea en el camino de la media luna. La situación estratégica de Europa en la primera mitad del siglo XV era dramática. En el sur, Bizancio, antaño defensor de la cristiandad oriental, estaba reducida a una ciudad aislada, rodeada de territorios turcos. Los estados balcánicos habían caído uno tras otro, y el intento occidental de Nicópolis había demostrado que Occidente no estaba preparado para enfrentarse al otomano en su propio terreno. Esta tormenta devastadora de la media luna no era solo una metáfora. Significaba pueblos incendiados, poblaciones deportadas, reinos arruinados y un temor constante que flotaba sobre toda Europa central. De este torbellino de peligros había de surgir, décadas después, la figura de Iancu de Hunedoara, imposible de entender sin contemplar el trasfondo de aquella época. No es un héroe aislado, sino la respuesta de la historia a una amenaza colosal. Si el Imperio Otomano era la fuerza que amenazaba con cambiar la faz del continente, entonces hacía falta una figura capaz de enfrentarse a ella. Hunyadi habría de ser esa figura. Capítulo 2. Bajo el signo del cuervo con el anillo. En los albores del siglo XV, Transilvania era una tierra de contrastes. Aquí convivían los nobles húngaros, los colonos sajones y los campesinos rumanos sometidos a servidumbre, mientras la vida política estaba estrechamente ligada al reino de Hungría. En este mundo agitado nació Joan, hijo de Boicu, en una pequeña familia de nobles vinculados a la corte del rey Segismundo de Luxemburgo. Su origen habría de convertirse, más tarde, en tema de encendidas disputas. Algunos lo reclamaban como rumano, otros como húngaro, pero para sus contemporáneos esto importaba poco. Lo que todos vieron fue su ascenso fulgurante. El escudo de la familia Hunyadi, el cuervo con un anillo de oro en el pico, se convertiría en el símbolo de una dinastía. La leyenda cuenta que un cuervo le habría robado el anillo al joven Joan y que tras abatirlo con una flecha, la familia eligió esta imagen como blasón. Mito o verdad, el cuervo con el anillo habría de ondear en los estandartes de Iancu y más tarde en el escudo del rey Matías Corvino, su hijo. Joan ingresó muy joven al servicio militar del rey de Hungría.
Al principio no era más que uno de los muchos jóvenes nobles que buscaban fortuna en la corte, pero su valor, acompañado de una disciplina poco común y de un carácter práctico, lo hicieron destacar. Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, necesitaba constantemente hombres de armas. Los conflictos internos, las amenazas externas y las luchas por los tronos lo obligaban a buscar apoyo entre los nobles menores, dispuestos a luchar a cambio de recompensas y cargos. Hunyadi se hizo pronto conocido por su habilidad. Hacia el año 1420 acompañó a Segismundo en campañas fuera del reino. Allí tuvo la oportunidad de conocer nuevas tierras, ver cómo se organizaban los ejércitos occidentales y adquirir experiencia en los grandes conflictos de la época. Una de las primeras grandes escuelas militares de Yanku fue Italia. En aquellos años, la península estaba desgarrada por las luchas entre ciudades-estado, dirigidas por Condottieri, comandantes mercenarios famosos por su arte de conducir guerras breves y decisivas. Hunyadi luchó como mercenario bajo las órdenes de Filippo Scolari, conocido como Pipo Spano, un general de origen italiano al servicio del rey de Hungría. En Italia, Yanku aprendió a valorar la disciplina y la organización. Vio cómo se combinaba la caballería pesada con las tropas de infantería y arqueros, cómo se utilizaban fortificaciones móviles y cómo se aplicaban tácticas de sorpresa. Todas estas lecciones le serían útiles más tarde cuando tuviera que enfrentarse a los otomanos. La experiencia italiana también le brindó sus primeros contactos con el mundo occidental, con el modo de vida de las ciudades ricas y con el espíritu pragmático de los Condottieri. Para el joven noble transilvano fue la prueba de que la guerra no era solo cuestión de valentía, sino también de cálculo frío y estrategia. Más tarde, el reino de Hungría se enfrentó a un nuevo desafío: las guerras husitas. En Bohemia, los seguidores de Jan Hus se habían alzado contra la autoridad católica, organizando un movimiento religioso y social que sacudió toda Europa central. Los husitas eran célebres por su fanatismo, pero también por una táctica revolucionaria: los carros de guerra. Esta formación, compuesta por carros de madera reforzados con escudos y armados con lanzas, ballestas e incluso armas de fuego primitivas, era casi imposible de romper con la caballería clásica. Los ejércitos occidentales, acostumbrados a decidir la batalla con una sola carga de la nobleza a caballo, se vieron impotentes ante esta fortaleza móvil. Yanku de Hunedoara luchó contra los husitas y conoció de primera mano la fuerza de esta innovación. Aunque no todas las campañas se coronaron con éxito, aprendió lecciones valiosas. No subestimar jamás al enemigo, usar la infantería y la caballería de manera coordinada y comprender el papel de las armas de fuego. La experiencia husita reforzó su convicción de que la vieja guerra de caballeros ya no bastaba y de que solo mediante la adaptación y la inteligencia podía vencerse a adversarios ingeniosos. Con el paso de los años, el nombre de Hunyadi empezó a ser conocido en todo el reino. El rey y luego sus sucesores lo recompensaron con tierras, títulos y cargos. Yanku llegó a organizar la defensa de las fortalezas del Danubio, condujo expediciones de represalia contra los bajás otomanos y demostró que era capaz no solo de luchar, sino también de administrar. Sus resultados los llevaron rápidamente a la atención de la nobleza húngara y de la corte real. Su popularidad creció también entre la gente común. Los campesinos y los habitantes de la frontera lo veían como un comandante que luchaba por ellos, que no dudaba en situarse a la cabeza del ejército y compartir la suerte de sus soldados. Esta imagen habría de ayudarlo más tarde, cuando fuera llamado a gobernar todo el reino como regente. En todos estos caminos el escudo de su familia, el cuervo con el anillo, acompañó sus pasos. Para la gente sencilla, el símbolo se convirtió en un signo de reconocimiento, casi una llamada a las armas. Para los nobles, era el emblema de una familia que, aunque modesta al principio, había llegado a rivalizar con las más grandes casas del reino. Bajo este signo, Yanku de Hunedoara reunió los juramentos de fidelidad de sus soldados, dirigió campañas contra los turcos y dejó su huella en la historia de Europa. Su ascenso no fue repentino, sino gradual. De hijo de un pequeño noble, llegó a ser mercenario, luego comandante de ejércitos, Ban de Severin y finalmente uno de los líderes militares más respetados de la cristiandad.
Bajo el signo del cuervo con el anillo, no es solo un capítulo inicial en la vida de Yanku de Unedwara, sino también la historia de cómo un hombre logró ascender paso a paso en la escala del poder. Lo que lo distinguió de los demás fue su capacidad para aprender de cada enfrentamiento, para comprender el mundo de la guerra de manera moderna e inspirar confianza en quienes lo seguían. Así, hacia mediados del siglo, el nombre de Yanku de Unedwara se había vuelto sinónimo de resistencia contra la medialuna, y el cuervo con el anillo, el símbolo de una familia llamada a la gloria. Capítulo 3. Entre dos enemigos. La carrera de Yanku de Unedora creció en años en que el reino de Hungría estaba atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, en el sur, se levantaba la amenaza del Imperio Otomano, con sus incesantes incursiones que desgarraban las fronteras. Por otro, en el interior, la nobleza húngara y las rivalidades entre magnates amenazaban la unidad del reino. Hunyadi debía luchar al mismo tiempo contra los turcos del Danubio y contra sus adversarios políticos en Budapest y en la Dieta. El cargo de Ban de Severin, que recibió en 1439, lo colocó en primera línea. Las fortalezas de Severin eran bastiones frágiles ante la marea otomana. Desde allí, los bajás organizaban incursiones profundas en los territorios húngaros y rumanos, incendiaban aldeas, capturaban prisioneros e imponían tributos a los señores locales. Yanku comprendió rápidamente que la defensa pasiva no podía detener a semejante enemigo. Comenzó a organizar expediciones al otro lado del Danubio para golpear los campamentos turcos antes de que cruzaran el río. Con un ejército formado por caballeros, mercenarios y soldados locales, atacaba por sorpresa, usando la velocidad y la movilidad. Estas audaces incursiones consolidaron su reputación de estratega intrépido. En ese mismo periodo, Valaquia estaba atrapada en un juego peligroso entre Hungría y el Imperio Otomano. Los voivodas cambiaban con rapidez. Algunos se inclinaban hacia el sultán, otros hacia los reyes húngaros. Yanku intervino en varias ocasiones, apoyando a los candidatos favorables a la corte de Buda. Aunque no siempre tuvo éxito, estas campañas lo pusieron en contacto directo con la política rumana y ampliaron su influencia más allá de Transilvania. Pero los otomanos no permanecían pasivos. Cada vez que un voivoda rumano se vinculaba demasiado estrechamente a Hunyadi, el bajá del Danubio enviaba ejércitos para derrocarlo. Así, Yanku debía luchar en dos frentes, contra las invasiones turcas y por mantener la influencia húngara en los principados rumanos. Un episodio notable fue el enfrentamiento en el Yalomitsa, donde Hunyadi se chocó con los ejércitos del bajá Mesid. En una dura batalla, con pérdidas en ambos bandos, Yanku logró la victoria y reforzó su reputación de terror de los turcos. Las crónicas recordaron este episodio como un ejemplo de su audacia. Aunque inferior en número, utilizó el terreno y la disciplina de sus tropas para cambiar el curso de la lucha. En Transilvania, sus campañas contra los invasores tuvieron un efecto directo. Las aldeas de Ardel, acostumbradas a vivir con miedo, comenzaron a verlo como un verdadero protector. Su reputación crecía no solo entre los nobles, sino también entre la gente común, que veía cómo las incursiones turcas eran rechazadas con éxito cada vez mayor. Pero si en el Danubio era visto como un salvador, en Buda las cosas no eran tan claras. Los grandes nobles que disputaban la influencia sobre el trono miraban con suspicacia el ascenso de este hombre procedente de una familia modesta. Su valor y sus victorias eran incontestables, pero precisamente estas cualidades lo hacían incómodo. En la Dieta húngara, sus rivales le disputaban los cargos e intentaban marginarlo. Era una lucha constante por la legitimidad. Hunyadi debía demostrar una y otra vez, con hechos, que merecía la confianza del rey y del reino. Al mismo tiempo, los voivodas humanos, e incluso los serbios, oscilaban entre Hungría y la Puerta. Muchas veces aquellos a quienes apoyaba Hunyadi eran depuestos por intervención otomana, lo que dañaba temporalmente su prestigio. Pero él no cedía. Con cada campaña, con cada intervención, consolidaba su posición como árbitro de la situación en la frontera sudoriental de Europa. Así, los años 40 del siglo fueron para Yanku de Unedora un ejercicio de equilibrio. En el campo de batalla contra los turcos era visto como un héroe,
y entre el pueblo su nombre se pronunciaba con esperanza. En las cancillerías del reino, sin embargo, debía defender constantemente su lugar, negociar con los magnates y hacer frente a las intrigas de la corte. De estas pruebas, Janku salió más fuerte. Consolidó su red de aliados, reforzó su base de poder en Transilvania y demostró que era indispensable para la defensa del reino. Por ello, con el tiempo, incluso quienes lo impugnaban se vieron obligados a reconocer su valor. Capítulo 4. En Transilvania y Valaquia. La muerte del rey Segismundo de Luxemburgo en 1437 abrió para el reino de Hungría un periodo de turbulencias. Le sucedieron en el trono primero Alberto de Habsburgo y después su viuda, Isabel de Luxemburgo, que gobernaba en nombre de su hijo menor, Ladislao el Póstumo. El reino, falto de una dirección firme, estaba presionado por todos los frentes. La nobleza luchaba por la influencia y en el sur los otomanos intensificaban sus incursiones. En este contexto, el ascenso de Juan de Hunyadi se aceleró. La reputación de Hunyadi, adquirida en las campañas de Italia, en las guerras husitas y en los combates a orillas del Danubio, lo recomendaba como uno de los comandantes más capaces de su tiempo. En 1441, Isabel de Luxemburgo y la Cancillería Real lo nombraron voivoda de Transilvania junto con Nicolás Wielaki. Al mismo tiempo, recibió el título de conde de Temesvar, es decir, gobernador militar de la fortaleza más importante del sur del reino. Estos cargos lo situaban en el centro de la defensa contra los otomanos. Transilvania era el bastión septentrional y Temesvar la clave estratégica para controlar el Banato y los caminos hacia el Danubio. En apenas unos años, Hunyadi demostraría que no era solo un guerrero, sino también un líder capaz de organizar la defensa entera del reino. El nombramiento como voivoda no quedó en un mero título honorífico. Ese mismo año, 1441, Hunyadi fue llamado a enfrentarse a una expedición otomana dirigida por el Bajá de Semendre. Cerca de Hermannstadt, Juan derrotó al invasor, demostrando que los ejércitos del reino aún podían repeler los ataques turcos. El año siguiente, 1442, trajo enfrentamientos decisivos. En marzo, en Marosentimé, Sentimbru de Alba, Hunyadi fue sorprendido por un ejército otomano bajo el mando de Messid Bey. Derrotado al inicio, Juan se retiró, reorganizó sus tropas y pocos días después obtuvo la revancha en Gulafeller Bar, Alba Ilia. En julio, los otomanos enviaron un nuevo ejército, mucho más poderoso, comandado por el Beyler Bey de Rumelia, Shahabedin, uno de los generales más experimentados del sultán. El objetivo era destruir definitivamente la resistencia de Hunyadi y devolver a Transilvania la amenaza constante de la Media Luna. El ejército otomano estaba formado por varias decenas de miles de hombres, caballería sipahi, infantería anatólica y tropas auxiliares procedentes de los Balcanes. Frente a ellos, Hunyadi disponía de un ejército mucho menor, reunido de entre las huestes nobiliarias de Transilvania, mercenarios y soldados rumanos y sajones. En lugar de dejarse atrapar en un combate en campo abierto, donde la superioridad numérica otomana habría sido aplastante, Hunyadi escogió el terreno. Esperó al enemigo en un desfiladero estrecho del Danubio, conocido como las Puertas de Hierro o Bas Capu. Allí, entre rocas y aguas, los otomanos no podían desplegar su caballería, y su ventaja numérica se reducía considerablemente. El plan de Hunyadi era golpear con rapidez y decisión. Distribuyó a sus hombres en las alturas, bloqueó los pasos y preparó la caballería para ataques sucesivos. Cuando los otomanos entraron en el desfiladero, se encontraron atacados desde todos los lados. Flechas y lanzas llovían desde las laderas, mientras la caballería de Hunyadi golpeaba de frente, impidiéndoles organizarse. La batalla fue encarnizada. Los otomanos, intentando abrirse paso, quedaron amontonados en el paso, y Hunyadi aprovechó el caos. Usando su experiencia en las luchas contra los husitas, supo coordinar a sus tropas, alternar ataques de caballería con la resistencia de la infantería y bloquear cualquier intento de retirada ordenada. Finalmente, el ejército otomano fue aniquilado. El Beylerbey Shahabedin fue capturado y llevado prisionero. Para los otomanos, la derrota fue un golpe durísimo,
pues habían perdido no solo soldados, sino también el prestigio de una campaña destinada a destruir definitivamente la resistencia transilvana. Para Hunyadi, la victoria fue enorme. Su nombre se difundió por toda Europa. En Venecia y Roma, los diplomáticos anotaron que en el Danubio había surgido un hombre capaz de derrotar a los otomanos. Los papas lo consideraron un potencial líder de una nueva cruzada. En el reino, su popularidad alcanzó cotas jamás vistas. Desde entonces, las crónicas lo llaman Atleta Christi, el atleta de Cristo. Para la gente común, se había convertido en el terror de los turcos. Era la primera vez, después del desastre de Nicópolis en 1396, que los ejércitos cristianos obtenían victorias constantes contra el Imperio Otomano. Al mismo tiempo, Juan de Hunyadi entraba de lleno en la política de Valaquia. Allí, la familia de los Basarab estaba dividida, y el trono pasaba de un príncipe a otro según el apoyo recibido del exterior. Los otomanos intentaban instalar voivodas fieles a la puerta, mientras Hungría apoyaba a sus propios candidatos. En 1442, tras la victoria de las Puertas de Hierro, Juan respaldó la subida al trono de Vlad Dracul, padre de Vlad Tepes, un gobernante con alianzas fluctuantes tanto con Hungría como con el Imperio Otomano. Sus intervenciones militares al sur de los Cárpatos buscaban asegurar un principado favorable a Buda e impedir que Valaquia se transformara en un vasallo dócil del sultán. Estas campañas eran difíciles, pues los otomanos reaccionaban de inmediato. El Bajá Messid, derrotado en Transilvania, regresó con nuevas fuerzas a la llanura de Yalomisa. Allí, Hunyadi lo enfrentó de nuevo, derrotándolo en una batalla recordada por las crónicas. La victoria lo consolidó no solo como defensor de Hungría, sino también como árbitro del destino de Valaquia. Entre 1441 y 1443, Juan de Hunyadi tuvo que moverse entre dos frentes permanentes, la defensa de Transilvania y la implicación en la política al sur de los Cárpatos. En Ardeal, fortaleció las fortificaciones y organizó la reserva militar de nobles y ciudades sajonas. En Valaquia, intentó asegurar la estabilidad apoyando a voivodas favorables. Esta doble actividad aumentó su prestigio, pero también generó envidias. Muchos magnates húngaros, descontentos con el rápido ascenso de un noble de provincia, lo miraban con recelo. En la dieta húngara era cuestionado, pero sus hazañas le daban una legitimidad que ningún otro noble poseía. Para 1443, Juan de Hunyadi se había convertido en la figura central de la defensa antiotomana, voivoda de Transilvania, conde de Temesvar, Iván de Severín, concentraba en sus manos los cargos militares más importantes del reino. Ningún otro comandante tenía tanta autoridad. Su éxito personal también era visible en la vida cotidiana de la gente. En Transilvania, los habitantes sabían que el voivoda los protegía de los ataques turcos. En Valaquia, los príncipes locales le pedían apoyo para mantener el trono. En Europa, diplomáticos y cronistas comenzaban a hablar de un líder capaz de detener la tormenta de la media luna. Pero las grandes pruebas apenas comenzaban, porque en 1443, por iniciativa del Papa y bajo la presión del sultán, Hungría se preparaba para una expedición como no se había visto desde la cruzada de Nicópolis. Y al frente del ejército, llamado por el rey y por la nobleza, estaba ahora Juan de Hunyadi. Capítulo 5. Hacia el corazón de los Balcanes. En el otoño de 1443, la corte de Buda hervía de preparativos. En el trono se encontraba Vladislao III Jagellón, conocido en Hungría como Ladislao I. Coronado rey de Polonia a los 10 años y rey de Hungría en 1440, el joven de apenas 19 años carecía de experiencia, pero portaba el prestigio de una doble corona que imponía respeto. Junto a él, el Gurboda de Transilvania, Juan de Hunyadi, decidió emprender una audaz expedición contra el Imperio Otomano. Tras decenas de años en actitud defensiva, los cristianos planificaban ahora una ofensiva profunda en los Balcanes. Las alianzas políticas se cerraron con rapidez, la paz con los Habsburg quedó asegurada y los conflictos internos con el husita Jiskra aplazados. En este clima, Hunyadi pudo reunir un ejército impresionante para su época. Casi 35.000 hombres, húngaros, transilvanos, checos, polacos, croatas y valacos, se unieron
y el déspota serbio Jorge Branković ofreció hombres y provisiones. En noviembre, las tropas cruzaron el Danubio. Era comienzo de invierno y la expedición sería conocida más tarde como la Larga Campaña. Hunyadi, con energía incansable, dirigía la columna a través de Serbia, eligiendo caminos difíciles para sorprender a las guarniciones otomanas. El primer enfrentamiento serio tuvo lugar en el Valle del Morava. Los beyes turcos, convencidos de su superioridad numérica, fueron aplastados mediante tácticas ingeniosas. La caballería pesada atacaba frontalmente, mientras jinetes ligeros, séculos y balacos maniobraban por bosques y valles atacando por los flancos. Poco después, los cruzados entraron en Niš. La ciudad cayó rápidamente y el éxito tuvo un eco enorme. Un comandante otomano de origen albanés, Jorge Kastriota, conocido como Skanderbeg, abandonó el campamento del sultán y regresó a su patria para levantar la bandera de la resistencia anti-otomana. Esta deserción dio alas a la expedición y encendió nuevas esperanzas en toda Europa. La marcha continuó. En diciembre, las tropas llegaron cerca de Sofía. La población local los apoyaba con provisiones e información, mientras los otomanos se retiraban hacia los pasos montañosos. Allí, sin embargo, la situación se complicó. En Zlatitsa, en un estrecho desfiladero de los Balcanes, jenízaros y cipayes bien preparados lograron bloquear el avance. La artillería, llevada con gran dificultad, causaba estragos. Los combates fueron durísimos, pero Hunyadi comprendió pronto que seguir avanzando era imposible. El ejército cristiano estaba agotado, las provisiones escaseaban y el invierno mordía sin piedad. La decisión de retirarse fue inevitable. Para muchos, aquello habría sido un desastre. Una marcha de cientos de kilómetros bajo la nieve, por montañas, perseguidos por los otomanos. Pero Hunyadi transformó esa retirada en una lección de estrategia. Los turcos, convencidos de que atraparían al ejército cristiano, iniciaron la persecución. Pero Hunyadi colocó sus destacamentos con inteligencia en valles estrechos y curvas del camino. Cada vez que los otomanos creían atraparlos, eran sorprendidos por emboscadas fulminantes. Cerca del pueblo de Kunovica tuvo lugar la batalla más importante de la retirada. La vanguardia serbia, cansada y disminuida, fue atacada por las fuerzas del Beylerbey Pasam. El golpe inesperado desató el pánico, y por un momento se creyó que la columna entera sería rota. Entonces, Hunyadi actuó con la determinación que caracterizaba todas sus campañas. Reunió a la caballería pesada y la lanzó contra el centro otomano, mientras sículos y balacos se deslizaban por los valles estrechos, atacando desde los flancos. El choque fue breve y sangriento. Las crónicas bizantinas y occidentales cuentan que los otomanos, tomados por sorpresa, resistieron poco. El grueso del ejército se desmoronó en desorden y su comandante se vio obligado a huir. En manos de los cruzados cayó un botín inesperado. Mahmud Cheledi, hermano del gran visir Jalil y cuñado del sultán Murad. La victoria de Kunovica cambió el curso de la retirada. De una columna agotada y amenazada a cada paso, el ejército de Hunyadi volvió a convertirse en una fuerza temible. La persecución otomana cesó, y la noticia de la captura de Mahmud llegó rápidamente a Adrianópolis. El sultán, preocupado por la suerte de sus familiares, inició negociaciones, ofreciendo devolver Serbia y las fortalezas del Danubio a cambio de la paz. La campaña duró en total 4 meses. En ese tiempo, Hunyadi logró lo que parecía imposible: penetrar profundamente en los Balcanes, obtener 7 victorias claras contra los turcos y regresar con el ejército casi intacto. Aunque no se liberaron definitivamente los territorios cristianos, el impacto psicológico fue enorme. Toda Europa supo que el Imperio Otomano podía ser derrotado en su propio terreno. A comienzos de febrero, el rey Ladislao y Hunyadi entraron triunfalmente en Buda. La población los recibió como libertadores. Los prisioneros turcos fueron exhibidos, los trofeos de guerra llevados en procesión, y los cronistas anotaron que nunca se había visto tal entusiasmo en Hungría. Hunyadi, el voivoda de Hunedoara, se convertía ahora en el héroe de toda la cristiandad.
Pero detrás de la celebración, la realidad era más compleja. Los recursos estaban agotados y los otomanos, aunque golpeados, no estaban vencidos. El sultán Murad había abdicado temporalmente en favor de su hijo, pero el poder otomano seguía siendo inmenso. Sin embargo, para muchos, la campaña parecía prueba suficiente de que un esfuerzo conjunto podía traer la victoria final. Esta ilusión alimentaría, pocos meses después, la gran aventura de Varna. Para Hunyadi, la larga campaña fue el momento de la consagración. Demostró no solo coraje, sino también genio militar. Supo usar el terreno, combinar el ataque frontal con la movilidad de la caballería ligera y transformar una retirada peligrosa en una sucesión de victorias. La campaña no cambió definitivamente la correlación de fuerzas en los Balcanes, pero sí cambió mentalidades. Los cristianos, acostumbrados a ver en los otomanos un poder invencible, redescubrían el gusto de la esperanza. Los pueblos balcánicos sometidos vieron que la lucha no estaba perdida. Skanderbeg levantaba ahora el estandarte de Albania, y en Serbia y Bulgaria se volvía a hablar de resistencia. Así terminaba la gran expedición de 1443-1444. Una epopeya invernal con caminos cubiertos de nieve, combates en montañas y valles, esperanzas inmensas y peligros constantes. Una campaña que llevó gloria a Juan de Hunyadi y reavivó la llama de la cruzada en Europa. Pero al mismo tiempo una campaña que alimentó ilusiones peligrosas, ilusiones que pronto iban a desvanecerse en la llanura de Varna. Capítulo 6. La batalla de Varna. En la primavera de 1444, tras el triunfo de la Campaña Larga, parecía haberse abierto una nueva era para la cristiandad. El ejército cruzado había penetrado profundamente en los Balcanes y regresado victorioso. La demostración de fuerza de Yanku de Unadwara había sacudido la autoridad del Imperio Otomano. Las derrotas sufridas por Murad II y la captura de algunos dignatarios importantes obligaron a los turcos a aceptar negociaciones. Así se llegó a la paz de Szeged, firmada en el verano de 1444. Las condiciones parecían extremadamente favorables para Hungría y sus aliados. Serbia debía ser devuelta al déspoto Branković con las fortalezas de Smederevo y Golubac, y el armisticio debía durar 20 años. En aquel momento, muchos creyeron que la guerra había terminado y que el sudeste europeo podía al fin respirar aliviado. Pero en Buda y en Roma nacía otro plan. La paz no convenía al Papa Eugenio IV ni al cardenal Cesarini, su enviado en Hungría. Para la curia romana el momento era único. El Imperio Otomano parecía debilitado y el entusiasmo por la cruzada estaba en ascenso. Si se firmaba la paz, se desperdiciaría la ocasión de continuar la ofensiva. Cesarini utilizó entonces toda su influencia, apoyado por los franciscanos predicadores de la cruzada y por las promesas de Venecia, que ofrecía una flota en el mar Egeo. Bajo la presión de esta corriente, el rey Ladislao y la nobleza húngara rompieron el tratado recién firmado. La decisión sería fatal. Murad II, que se había retirado temporalmente a Manisa, dejando el trono a su hijo menor, Mehmed, fue llamado de nuevo. En pocos meses, el sultán encabezaría un inmenso ejército contra la nueva cruzada. Los preparativos fueron apresurados. El ejército cruzado contaba ahora con unos 20.000 o 25.000 hombres. Hunyadi era el comandante de facto, pero el rey Ladislao, de 20 años, conservaba la autoridad suprema. Los serbios de Branković se retiraron con prudencia, desconfiando de las nuevas promesas del Papa. Venecia nunca envió la flota prometida. Todo se sostenía sobre el entusiasmo, el carisma de Yanku y la fe en una victoria rápida. En otoño, los cruzados marcharon hacia el sur. Cruzaron el Danubio y avanzaron por Bulgaria, donde la población local, esperando ser liberada, les ofrecía provisiones e información. Pero la marcha era difícil. Malos caminos, falta de apoyo naval y tropas turcas que se reunían por todas partes. Mientras tanto, Murad II volvía a tomar el mando del imperio. En breve, un ejército otomano de cerca de 60.000 hombres se concentraba contra los cristianos. El 9 de noviembre,
Los cruzados llegaron a Varna, en la costa del Mar Negro. Allí comprendieron la trampa en la que habían caído. Frente a ellos se extendía el campamento otomano, desplegado en la llanura de Varna. A sus espaldas el mar, sin apoyo naval alguno. No había posibilidad de escape. La única opción era luchar. La mañana del 10 de noviembre comenzó con el despliegue de los 2 ejércitos. Hunyadi dispuso sus tropas en el centro, junto al rey Ladislao y la caballería pesada húngara. En los flancos se situaban polacos, checos y transilvanos, y en reserva algunas unidades de caballería ligera. Los turcos se distribuían en un amplio semicírculo, genízaros y arqueros en el centro protegidos por empalizadas, mientras en los flancos se encontraban los cipaíes y las tropas de caballería anatolia y rumeliana. El ataque comenzó con una maniobra otomana sobre los flancos. La caballería turca intentó envolver al ejército cruzado, pero fue rechazada por las alas de Hunyadi. En el centro, los genízaros lanzaban incesantes lluvias de flechas y se defendían con fiereza tras las empalizadas. Las crónicas relatan que durante horas los cruzados lograron resistir los ataques. El propio Hunyadi dirigía contraataques fulminantes, manteniendo el orden y la disciplina. El punto de inflexión llegó, sin embargo, a causa de una decisión equivocada. El rey Ladislao, deseoso de obtener gloria personal, atacó con la caballería pesada el centro otomano. Intentó atravesar directamente la empalizada de los genízaros, donde se hallaba el propio sultán Murad. La maniobra era arriesgada y contraria al plan de Hunyadi, quien le había pedido esperar el momento oportuno. La caballería del rey quedó atrapada bajo una lluvia de flechas y luego rodeada. En el caos de la batalla, el rey fue derribado del caballo y muerto. Su muerte sembró el pánico en el campamento cristiano. Hunyadi intentó desesperadamente salvar la situación, pero era demasiado tarde. Los flancos otomanos regresaron con fuerza, envolviendo las filas cruzadas. La batalla se convirtió en una carnicería. Solo una parte del ejército logró retirarse en desorden. El propio Hunyadi escapó con dificultad, tratando de organizar la resistencia en retirada, pero las pérdidas eran enormes. El cardenal Cesarini, artífice de la cruzada, fue muerto mientras huía. Muchos nobles polacos y húngaros perecieron en el campo de batalla. Murad II contempló el cadáver del rey Ladislao y, según las crónicas, habría dicho: ¿quién podría alzarse contra nosotros después de un final como este? Para Europa, en cambio, la noticia cayó como un rayo. La cruzada había terminado en catástrofe y las esperanzas de expulsar a los turcos de los Balcanes se desvanecieron. La derrota de Varna cambió profundamente la historia de la región. En los Balcanes, los pueblos cristianos comprendieron que tendrían que resistir solos, sin ayuda consistente del exterior. Para Iancu de Hunedora, sin embargo, el camino no terminaba en Varna. El desastre lo había dejado sin rey, sin aliados fuertes, pero también le había dado una dura lección sobre la fragilidad de los planes de cruzada. En los años siguientes, asumiría la conducción real de Hungría y continuaría la lucha contra los turcos, permaneciendo como la figura central de toda la resistencia de Europa Oriental contra la Media Luna. Capítulo 7. En la frontera del Danubio. Tras la catástrofe de Varna, Hungría y todo el espacio centroeuropeo estaban sumidos en la incertidumbre. El rey Ladislao había caído en el campo de batalla y el ejército cruzado se había dispersado. En el reino húngaro, las grandes familias nobles disputaban ahora la influencia. En este vacío de autoridad, Iancu de Hunedoara surgía como la figura central de la resistencia. Él había sido el comandante de la campaña de 1443 y de la cruzada de Varna, y la popularidad ganada entre los soldados y la nobleza media le otorgaba un prestigio que pocos podían cuestionar. En 1445, empezó a preparar una nueva campaña contra los otomanos. El objetivo era distinto, no una incursión profunda en los Balcanes, sino una operación de frontera, concentrada en la línea del Danubio. El río era la clave de la defensa del reino, y al mismo tiempo, la vía por la cual los otomanos penetraban hacia el norte. Del lado cristiano, se sumó una flota occidental enviada por el duque de Borgoña. Bajo el mando del caballero Waleran de Wawrin, los barcos borgoñeses remontaron el Danubio para apoyar la ofensiva.
La participación de los occidentales en esta expedición fue espectacular. Los navíos habían partido de Flandes, atravesado aguas del Imperio y llegado hasta la desembocadura del Danubio. Acompañados de destacamentos de caballeros y arqueros, aportaban a la región un tono de cruzada occidental, poco común tras el colapso de la expedición de Varna. Junto a Yanku se encontraba también Vlad Dracul, voivoda de Valaquia. Este se hallaba en una posición extremadamente delicada. Desde su ascenso al trono valaco, estaba obligado a reconocer la suzeraní del sultán. Parte del tributo se enviaba regularmente a Adrianópolis, y como garantía de fidelidad había entregado a sus hijos, Vlad y Radu, como reines en la corte otomana. Sin embargo, el voivodato entre los Cárpatas y el Danubio estaba atrapado entre dos potencias. Al sur, la presión de la Puerta. Al norte, la creciente autoridad de Yanku de Hunedoara. En 1445, Hunyadi inició la campaña del Danubio. Vlad Dracul no podía negarse a prestar apoyo. Cualquier oposición lo habría hecho sospechoso ante el rey y la nobleza húngara, exponiéndolo a una intervención militar directa. Al mismo tiempo, unirse a la cruzada era una traición ante la Puerta, lo que lo exponía a represalias otomanas. Así, su implicación fue una combinación de obligación y cálculo político. Dracul aportó provisiones para el ejército y contingentes de caballería ligera, acostumbrada a moverse con rapidez por los terrenos pantanosos de la ribera del Danubio. Las crónicas mencionan que sus hombres participaron en el asedio de Giurgiu, siendo de los primeros en penetrar en la fortaleza después de que los bombarderos borgoñones debilitaran las empalizadas. Sin embargo, la implicación de Vlad Dracul fue prudente. No comprometió toda su fuerza militar y evitó los enfrentamientos directos con grandes guarniciones, dejando que húngaros y borgoñones asumieran el peso principal. De este modo, podría argumentar ante los turcos, si llegaran a preguntarle, que su participación había sido limitada e impuesta por las circunstancias. El plan de Yanku era coordinar las acciones fluviales con ataques terrestres. Los objetivos escogidos eran las principales fortificaciones turcas entre Nicópolis y Silistra. Estas ciudades, reforzadas por el sultán tras 1422, controlaban los vados del Danubio y eran puntos de apoyo para incursiones otomanas. Si se lograba conquistarlas, la frontera norte del imperio quedaría gravemente debilitada. En la primavera de 1445, el ejército de Hunyadi se reunió cerca de Turnu. Los primeros golpes se dirigieron contra fortalezas menores, avanzadas otomanas del lado sur. Muchas fueron incendiadas y abandonadas por sus guarniciones, incapaces de resistir el ataque combinado desde tierra y desde el agua. Los barcos borgoñones, armados con catapultas traídas de Flandes, golpeaban palizadas y torres en la ribera, mientras destacamentos húngaros y valacos cruzaban el río para el asalto. Pero Nicópolis y Silistra resistieron. Sus muros masivos, guarniciones numerosas y depósitos bien abastecidos hicieron que los intentos de asedio fracasaran. Hunyadi y sus aliados tuvieron que renunciar tras semanas de combates, dejando las fortalezas intactas en manos otomanas. Aún así, el éxito más importante llegó más al oriente. En Giurgiu, una fortaleza situada justo frente a la ribera valaca, los otomanos mantenían una guarnición que controlaba el paso hacia Valaquia. El asedio fue difícil, pero las naves de Wawrin bombardearon sin pausa las empalizadas, mientras la infantería transilvana y la caballería valaca empujaban el ataque desde tierra firme. La guarnición turca cedió y la fortaleza cayó en manos de los cruzados. El alzamiento del estandarte húngaro sobre las murallas de Giurgiu fue visto como un gran triunfo. Por primera vez en muchos años, un bastión otomano del Danubio era recuperado. El avance continuó hacia Turtucaya, pero allí la resistencia otomana fue más fuerte. El sultán, apoyado por reservas llegadas del interior de Bulgaria, rechazó los repetidos ataques. La flota borgoñona intentó penetrar en el puerto, pero sin éxito. Tras semanas de esfuerzo, Waleran de Wawrin decidió retirarse, alegando falta de recursos y la enorme distancia respecto a Flandes. Para los caballeros occidentales, la campaña había terminado. Hunyadi quedó solo. Con sus tropas y el apoyo limitado de Vlad Dracul, continuó hostigando a las guarniciones otomanas en la línea del Danubio, pero sin obtener otra victoria comparable a la de Giurgiu.
Hacia el otoño de 1445, la campaña se había extinguido gradualmente. Capítulo 8. En la cima de la gloria. Tras la campaña del Danubio en 1445, parecía haberse instaurado un período de respiro en Europa Central. El Imperio Otomano, aunque seguía siendo una amenaza, ya no emprendía acciones de gran envergadura al norte de los Balcanes. Venecia, preocupada por sus intereses comerciales en el Mediterráneo oriental, optó por firmar la paz con Murad II. Serbia, gobernada por el déspota Branković, continuaba pagando tributo a la puerta, al igual que Valaquia, donde Vlad Drácul manejaba constantemente sus relaciones entre norte y sur. En este contexto, la atención de la nobleza húngara volvió a la política interna. La desaparición del rey Vladislao en Varna había dejado al reino en una situación incierta. Teóricamente, el heredero era Ladislao el Póstumo, hijo de Alberto de Habsburgo y de Isabel de Luxemburgo. Pero el niño era menor de edad y además estaba bajo la tutela de los Habsburgo en la corte del emperador Federico III. Este se negaba a entregar la corona de San Esteban y a llevar al menor al reino. Hungría quedaba, por tanto, sin un rey efectivo y con una corona retenida en Viena. Esta situación generó una disputa entre las grandes familias nobles y la facción de la nobleza media. Los magnates, que dominaban el reino desde hacía siglos, veían con interés la oportunidad de acaparar el poder. En cambio, la nobleza media, cada vez más numerosa y activa, buscaba un líder que defendiera sus intereses. A sus ojos, el más adecuado era Janku de Hunedoara. Su fama de defensor de la cristiandad, victorioso en tantas campañas, le daba la autoridad necesaria. En julio de 1446, en la Dieta de Rakos, se llegó a una decisión histórica. Los nobles, apoyados por la facción de la pequeña nobleza, acordaron elegir un gobernador que dirigiera el reino hasta la mayoría de edad de Ladislao el Póstumo. La elección era evidente: Janku de Hunedoara. El 5 de junio de 1446 fue proclamado gobernador de Hungría y prestó juramento ante la Dieta. El cargo le confería amplias atribuciones: dirigir el ejército, administrar las finanzas, nombrar dignatarios. Sin embargo, los magnates se aseguraron de limitar su poder. El gobernador no podía convocar por sí solo al ejército general para guerras ofensivas, y las grandes decisiones debían ser confirmadas por la Dieta. Aún así, Hunyadi se convertía en el dirigente de facto del reino. Una vez instalado, comenzó a consolidar su autoridad. Apoyado por la pequeña nobleza, trató de debilitar el poder de los magnates, introduciendo medidas destinadas a fortalecer el Estado central. Intentó crear un ejército permanente de mercenarios, pagado con impuestos especiales, y uniformar la moneda en el reino. Las reformas fiscales provocaron tensiones, pero le garantizaban recursos para defender la frontera sur. El primer gran conflicto del gobernador fue con la familia Tsilei. Estos nobles poderosos, con dominios en Eslovenia y Croacia, se negaban a reconocer plenamente su autoridad. En 1446, Hunyadi movilizó el ejército y dirigió una expedición contra ellos. Los combates fueron breves y la familia Tsilei se vio obligada a aceptar la paz y someterse al reino. Mucho más seria era la relación con el emperador Federico III. Este poseía la corona de San Esteban y algunas fortalezas húngaras. La Dieta y Hunyadi exigieron en repetidas ocasiones su devolución, pero el emperador se negaba. En otoño de 1446, las tensiones escalaron. La Dieta declaró la guerra al emperador y el ejército húngaro penetró en Estiria, Carintia y Carniola, devastando esos territorios. La campaña contra los Habsburg no fue dirigida personalmente por Hunyadi, pero mostró la determinación del reino por defender sus derechos. Hungría, bajo un gobernador elegido, afirmaba su independencia frente al emperador y demostraba su fuerza militar. En el interior, Hunyadi seguía enfrentándose a la oposición de los magnates. Aunque había logrado instaurar un ejército de mercenarios e imponer ciertos impuestos, la Dieta limitó su capacidad para convocar al ejército general en campañas ofensivas. Los grandes nobles temían que pudiera convertirse en un nuevo monarca absoluto. Así,
Entre 1445 y 1446, Hunyadi alcanzó el apogeo de su carrera política. De voivoda de Transilvania y comandante de ejércitos, había llegado a ser dirigente de facto de Hungría. Era un gobernador elegido por la Dieta, reconocido por la nobleza y respetado por toda Europa cristiana por su valor. Capítulo 9. Jancu de Hunedora y los países rumanos. En los años que siguieron a las campañas del Danubio, Juan de Hunyadi comprendió que la defensa de Hungría y la resistencia contra los otomanos no podían sostenerse únicamente con el ejército del reino. La línea de los Cárpatos y del Danubio debía funcionar como un cinturón común de defensa. Para ello, era necesario que Valaquia y Moldavia se encontraran bajo su influencia directa, que participaran en una alianza junto con Transilvania y Hungría, y que constituyeran un frente cristiano unido contra la Media Luna. Esta visión, presente en todas sus acciones entre 1447 y 1448, lo impulsó a intervenir de manera decisiva en los asuntos de los dos principados extracarpáticos. Tras la campaña del Danubio de 1445, Vlad Dracul, voivoda de Valaquia, intentó restablecer sus relaciones con la Puerta Otomana. Su posición era extremadamente frágil. Aún tenía 2 hijos como rehenes en la corte del sultán, y su poder dependía del equilibrio entre Hungría y el Imperio Otomano. Aunque había participado en la expedición de Hunyadi y aportado tropas a Giorgio, en el verano de 1447, Vlad Dracul firmó un tratado de paz con los turcos. Este gesto fue percibido por el gobernador de Hungría como un acto de traición. Para Hunyadi, la paz separada firmada por el voivoda valaco representaba un obstáculo serio. Minaba su plan de crear una alianza común y demostraba que Vlad Dracul seguía jugando a 2 bandos, oscilando entre el norte y el sur. Jancu decidió actuar directamente. En noviembre de 1447, su ejército cruzó los montes y entró en Valaquia. A la cabeza de la expedición llevó a un pretendiente valaco, Dan, destinado a ocupar el trono en lugar de Vlad Dracul. Las crónicas contemporáneas relatan que Vlad Dracul y su hijo Mircea fueron capturados y ejecutados. El golpe era radical. Eliminaba de inmediato a un gobernante considerado poco fiable y enviaba a la puerta un mensaje claro de que Hungría se reservaba el derecho de decidir las sucesiones en Valaquia. Desde Tirgoviste, Hunyadi emitió documentos con el título de voivoda del país de más allá de los montes. La fórmula revelaba claramente su pretensión de dirigir, aunque fuera de manera indirecta, Valaquia. En la práctica, el gobierno fue confiado a Dan, sostenido por Jancu como aliado militar y vasallo leal. Sin embargo, pronto el trono sería ocupado por Vladislav II, un gobernante aceptado por los otomanos, pero también bajo la influencia de Hunyadi. Ese mismo año, 1447, la situación en Moldavia cambió radicalmente. La muerte de Esteban II el 13 de julio abrió una lucha por el trono. En un primer momento, Román II, hijo de Alejandro el Bueno, tomó el poder, pero su dominio era débil y la influencia polaca seguía siendo fuerte. Para Hunyadi, Moldavia era la clave del flanco oriental. Si quería levantar un frente común contra los turcos, debía colocar Moldavia bajo su control, o al menos instalar un voivoda favorable a Hungría. En febrero de 1448 intervino con fuerza. Con el apoyo de su ejército, depuso a Román y colocó en el trono a Pedro II, hermano de Esteban. Pedro II reconoció de inmediato la soberanía de Hunyadi. A cambio, le ofreció la fortaleza de Chilía, un punto estratégico en la desembocadura del Danubio. Con esta cesión, Moldavia perdía uno de sus puestos marítimos más importantes, pero para Hunyadi el control de la ciudad era vital. Le aseguraba acceso directo al Mar Negro y reforzaba su dominio sobre el curso inferior del Danubio. Con estas 2 intervenciones, en Valaquia y Moldavia, Hunyadi buscaba crear un sistema político y militar común. Transilvania, Valaquia y Moldavia debían actuar juntas, bajo su dirección, contra el Imperio Otomano. Esta idea de una alianza rumana estaba en consonancia con la época. Las fronteras del sur y del este no podían defenderse solo con el ejército del reino, y los pueblos rumanos de más allá de los montes necesitaban un protector fuerte. Los documentos emitidos en Tirgoviste, en los que Hunyadi asumía el título de voivoda del país de más allá de los montes, mostraban esa ambición.
Era una forma de soberanía directa, aunque el gobierno cotidiano fuera ejercido por voivodas locales. En Moldavia, la cesión de Chilía por parte de Pedro II reforzaba esa misma realidad. El príncipe reconocía su dependencia del gobernador de Hungría. Este era el contexto en que Janku se preparaba para reanudar la ofensiva contra la Media Luna. Más allá del Danubio y de los Cárpatos, la estructura política levantada por la fuerza de las armas y mediante el cambio de gobernantes debía funcionar como una barrera frente al Imperio Otomano. En 1448, por un instante, pareció que el sueño de una alianza rumana unida bajo el mando de Hunyadi se había hecho realidad. Capítulo 10. En la tumba de Murad I. En el otoño de 1447, Hungría aún sentía la conmoción de la derrota de Varna. El rey Ladislao el Póstumo era demasiado joven para gobernar, y el peso del poder recaía sobre los hombros del gobernador del reino, Juan de Hunyadi. La muerte del Papa Eugenio IV y la elección de Nicolás V trajeron un nuevo soplo de esperanza. Hunyadi envió embajadas a Roma, Venecia, Nápoles, Francia e incluso a Borgoña, solicitando apoyo para una gran campaña contra los turcos. Las respuestas fueron modestas. Ragusa prometió dinero, los polacos enviaron 1000 caballeros, pero las grandes potencias de Occidente se mostraban reticentes. Venecia, preocupada por el comercio, se negaba a poner su flota al servicio de los cruzados. Ante la falta de una alianza sólida, Hunyadi entendió que tendría que luchar nuevamente casi solo, con el apoyo de Transilvania, de los nobles húngaros y de algunos mercenarios. Aún así, su determinación era inquebrantable. En 1448 reanudaría la ofensiva, con el plan de atravesar Serbia y unirse a Skanderbeg en Albania. Juntos debían golpear al Imperio Otomano en el corazón de sus posesiones europeas. Pero Serbia era un terreno minado. El déspota Jorge Branković, antaño aliado, se había convertido ahora en un adversario implacable. Resentido porque Hunyadi había arrebatado posesiones y humillado en negociaciones previas, Branković decidió jugar a dos bandas. El sultán Murad, por su parte, estaba bien informado. Sus espías y la traición de Branković le ofrecían una imagen clara de los planes cruzados. Reunió un ejército enorme, evaluado por las crónicas entre 50.000 y 60.000 hombres, yenízaros disciplinados, artillería móvil, caballería anatolia y cipaíes de toda Asia Menor, todos convocados al yihad. Ambos ejércitos avanzaron uno hacia el otro, y el lugar elegido para la batalla tenía una resonancia sombría: el campo de los Mirlos, Kosovo Polje. Fue allí donde medio siglo antes, en 1389, los serbios se habían sacrificado luchando contra el primer Murad, quien cayó él mismo bajo el puñal de un caballero serbio. Fue allí, ante la tumba de Murad I, donde habría de decidirse nuevamente el destino de la cristiandad oriental. El 17 de octubre de 1448, la vanguardia cristiana encontró los primeros destacamentos otomanos. La caballería de Hunyadi los rechazó con fuerza, y el campamento cruzado se fortificó con carros de combate al estilo husita, formando un Wagenburg, un muro móvil de madera y hierro. La atmósfera era tensa, pero también confiada. El ejército de Hunyadi era más pequeño, pero estaba bien organizado, y su caballería pesada inspiraba temor. A la mañana siguiente, los cruzados lanzaron el asalto contra el centro otomano. Las oleadas de caballeros húngaros y transilvanos atacaron con furia, logrando penetrar hasta el corazón del campamento turco. Resonaban los gritos de batalla: «Domine, ayúdanos», pero los disciplinados jenízaros y la artillería ligera tirada por bueyes resistieron. Los cañones destrozaron filas enteras de caballeros, y las lanzas jenízaras transformaron la avanzada en una trampa sangrienta. Al caer la noche, ambos bandos estaban exhaustos. Los cristianos mantenían la moral, pero no habían conseguido romper el centro otomano. Entonces, Murad cambió de táctica. Envió la caballería ligera de Turakhan Bey a golpear el flanco izquierdo cristiano, donde combatía el voivoda valaco Dan. El flanco se derrumbó bajo la presión de los atacantes.
En el centro, los combates continuaban desesperadamente. Caballos derribados, caballeros atrapados en el barro, arqueros turcos debilitando las filas. Hunyadi intentó restablecer el orden, pero las oleadas enemigas aumentaban sin cesar. El humo de la pólvora y los gritos de dolor cubrían la llanura. A la mañana del 20 de octubre, el campamento cruzado estaba cercado. Los carros fortificados resistieron durante horas, pero la artillería y los ataques repetidos de los jenízaros destruyeron el muro de madera. En poco tiempo, el campamento fue inundado por los otomanos. La pérdida fue devastadora. Unos 17.000 muertos, entre ellos grandes nobles de Hungría y Transilvania, Sekel, Losonsi y Banfi. Murad proclamó su victoria como un juicio divino. Para Yunadi, la derrota fue aplastante. Su ejército había sido aniquilado y el sueño de una gran cruzada se había desvanecido una vez más. Tras el desastre de Kosovo, Iancu logró escapar del campo de batalla con un puñado de hombres. El camino de regreso fue arduo, a través de las montañas de Serbia, donde los restos de su ejército intentaban evadir a los perseguidores otomanos. El hambre y el cansancio marcaron la retirada. La tradición, recogida por los cronistas, habla de un episodio significativo. Yunadi, debilitado y hambriento, recibió de un pastor serbio un pedazo de pan y cebolla, y confesó más tarde que nunca había probado un alimento mejor que aquel cuando se hallaba al borde de sus fuerzas. Al llegar finalmente a Semendría, la fortaleza del déspota Jorge Branković, Yunadi esperaba encontrar refugio. El lugar de apoyo fue arrestado. Branković, que había perdido tierras e influencia por causa de la política de Yunadi, aprovechó el momento para vengarse. El gran comandante de la cruzada se convirtió ahora en prisionero de un príncipe cristiano. El cautiverio duró varios meses. Yunadi no fue entregado a los otomanos, pero fue mantenido bajo estricta vigilancia, a disposición del déspota. La situación provocó fuertes reacciones en Hungría. Los nobles se reunieron en Dieta, en Szegedin, y exigieron la liberación del gobernador, considerándola un acto de traición contra la causa común. Bajo esta presión y temiendo las consecuencias, el déspota se vio obligado a ceder. La liberación, sin embargo, tuvo un precio elevado. Yunadi aceptó devolver ciertos territorios a los serbios y pagar una indemnización considerable. Solo después de estas concesiones, a comienzos del año siguiente, el voivoda pudo regresar a Hungría. Así concluye el episodio posterior a Kosovo, con una imagen contrastante. Murad II victorioso, celebrando en la tumba de su ancestro Murad I, y Yunadi, humillado, liberado del cautiverio de un príncipe cristiano, pero dispuesto a reanudar la lucha tan pronto como las circunstancias lo permitieran. Capítulo 11. Ansiedades y desilusiones. La derrota de Kosovo de 1448 marcó un punto de inflexión en la carrera de Juan de Hunyadi. Durante 20 años, había construido su poder y prestigio sobre la lucha contra los otomanos. Había logrado transformar Hungría en un baluarte de la cristiandad y había hecho que su nombre resonara en toda Europa. Pero en la llanura de Kosovo, entre el 17 y el 20 de octubre, sufrió el mayor desastre militar de su vida. El ejército, reunido con enormes esfuerzos durante 2 años, fue aniquilado, y la nobleza húngara perdió a muchos de sus miembros más destacados. En lugar de la gloria prometida, Hunyadi regresaba a casa con el recuerdo de una derrota aplastante y con la carga de la cautividad en manos serbias. Políticamente, aquella catástrofe sacudió profundamente la posición del gobernador. La oligarquía feudal, contenida desde 1446 mediante un frágil equilibrio, comenzó a levantarse de nuevo. Los grandes varones veían en Hunyadi no solo al hombre que los había humillado con reformas y centralización, sino también al comandante que los había conducido al desastre. El apoyo que todavía recibía de las ciudades y de la pequeña nobleza ya no bastaba para contrarrestar el poder de las grandes familias. En la Dieta de 1449 se percibió por primera vez la fragilidad del nuevo régimen. Hunyadi pidió reanudar la guerra contra los otomanos, pero se le respondió que Hungría solo emprendería una nueva cruzada si las grandes potencias de Europa se involucraban. Era una condición que equivalía a un aplazamiento indefinido.
Los papas predicaban cruzadas y los predicadores recorrían las ciudades, pero el apoyo real ya no llegaba. Los años siguientes estuvieron marcados por confrontaciones internas. Hunyadi intentó mantener su posición mediante alianzas sucesivas, acercándose a unos nobles para contrarrestar a otros. Pero esta estrategia lo aislaba poco a poco. Incluso hombres que habían sido sus amigos íntimos, como Juan de Sreana, pasaron al bando contrario, sumándose a los grupos que buscaban limitar su poder. En Transilvania, Hunyadi aún conservaba su autoridad, pero en el resto del reino, su influencia se debilitaba. Algunos nobles contestaban abiertamente sus decisiones, otros lo atacaban mediante alianzas con potencias vecinas. La pérdida de cohesión interna hacía que cada iniciativa fuera más difícil y cada plan militar más incierto. La situación externa tampoco era favorable. Moldavia, gobernada por breve tiempo por Pedro II, aliado de Hunyadi, entró en un torbellino de luchas boyardas. La facción filopolaca tomó el poder y la influencia de Hunyadi en el este disminuyó. Valaquia también era un terreno de rivalidades, donde los príncipes cambiantes buscaban aprovechar la debilidad del momento. En 1449, los grandes nobles húngaros, cada vez más hostiles al gobernador, recurrieron incluso a Branković, rival personal de Juan de Hunyadi, para mediar una paz con los turcos. Las condiciones fueron duras y humillantes. Reducción del tributo, restricciones comerciales y reconocimiento de una posición de dependencia. Era una paz que Hunyadi, en otras circunstancias, jamás habría aceptado, pero ya no tenía la fuerza política para rechazarla. Para preservar su régimen, Hunyadi se vio obligado a hacer concesiones dolorosas. El antiguo y costoso conflicto con el emperador Federico III fue salvado mediante cesiones territoriales. Algunas fortalezas fronterizas fueron entregadas a los Habsburgo. En ese mismo año, 1451, Hunyadi buscó también la reconciliación con la Liga Schley-Branković. Para afianzar la paz, comprometió a su hijo menor, Matías, con Isabel de Scilly y confirmó los antiguos privilegios y posesiones de los varones. Ese mismo año, emprendió una campaña contra Jan Iskra, el condottiero checo que dominaba Eslovaquia con un ejército de mercenarios. Pero cerca de Lukenens, en 1451, sufrió una grave derrota, traicionado por algunos nobles húngaros que se retiraron del campo de batalla. Fue otro golpe a su prestigio que debilitó aún más su autoridad. En 1453, la situación internacional cambió de manera dramática. El 29 de mayo, Constantinopla cayó en manos del sultán Mehmed II. El último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, había pedido ayuda a Occidente, y Hunyadi se había mostrado dispuesto a enviarla, pero debido a la debilidad interna y a la falta de recursos, no pudo hacer nada concreto. La caída de Bizancio conmocionó a Europa. Para los cristianos era un desastre sin precedentes. La antigua capital imperial, centro de la ortodoxia, se convertía en la residencia de un sultán musulmán. Para los otomanos era un triunfo supremo y el comienzo de una nueva era. Para Hunyadi, la noticia fue un recordatorio de que la lucha no podía detenerse. Pero en Hungría, los nobles sacaron otra conclusión. Comprendieron que, por mucho que lo detestaran, solo Hunyadi era capaz de organizar la resistencia. En el otoño de 1453, se le renovó el cargo de capitán supremo del reino. Tras años de aislamiento y humillación, regresaba al centro de la escena política. El Papa Calixto III, que accedió al trono pontificio en 1455, relanzó el llamado a la cruzada. El predicador franciscano Juan de Capistrano recorrió las ciudades de Europa Central, despertando el entusiasmo popular. En este ambiente, Hunyadi esperaba organizar una nueva gran expedición. Pero los nobles húngaros, temerosos de que un nuevo éxito lo volviera demasiado poderoso, se opusieron. En la Dieta de Jor de 1455, Hunyadi ofreció levantar a su costa 10.000 jinetes para luchar contra los turcos. Fue un gesto impresionante, pero insuficiente para convencer a sus adversarios.
cansado de la oposición constante de los varones, en el verano de ese mismo año renunció al título de capitán supremo, conservando solo la defensa del Danubio y la administración del condado de Bistritza. Era una retirada parcial, pero significativa. Para muchos, parecía el final de su carrera. Aún sin grandes títulos, Hunyadi no dejó de preparar la defensa. Fortificó las ciudades fronterizas y mantuvo contactos permanentes con Valaquia, buscando asegurar una barrera contra las incursiones otomanas. Estas acciones hicieron que el sultán retirara por un tiempo sus tropas del suroeste de Serbia, temeroso de una contraofensiva. Los años 1449-1455 fueron para Juan de Hunyadi un periodo de ansiedades y desilusiones. La derrota de Kosovo había minado su prestigio, los grandes nobles lo habían aislado, las alianzas externas se derrumbaban y el sueño de una cruzada parecía perdido. Se vio obligado a aceptar concesiones graves, a firmar la paz con los turcos y a reconciliarse con sus rivales. Y sin embargo, esta época no significó su caída definitiva. Aún marginado, incluso golpeado por intrigas y traiciones, Hunyadi siguió siendo la figura indispensable del reino. En los momentos de crisis, cuando la amenaza otomana resurgía, todos volvían a él. Juan de Hunyadi continuaba siendo el hombre al que la historia no le permitía retirarse. Capítulo 12. El defensor de la cristiandad. Después de la caída de Constantinopla en 1453, el sultán Mehmed II buscó un nuevo objetivo que consagrara su gloria en Europa. La elección era natural: Belgrado. La fortaleza levantada a orillas del Danubio, en la confluencia con el Sava, era la puerta de entrada hacia el corazón de Hungría. Mientras permaneciera en manos cristianas, el Imperio Otomano no podía penetrar profundamente en Europa Central. Ya desde 1455, circularon rumores, desde Ragusa hasta Bosnia y Serbia, sobre los enormes preparativos del sultán. Los emisarios de Hunyadi llevaban noticias inquietantes. En Uskub se fundían enormes cañones, similares a los que habían derribado las murallas de Constantinopla, y en Vidin se construía una flota de galeras para controlar el Danubio. Todos los indicios señalaban que Mehmed se preparaba para una campaña de dimensiones sin precedentes. El objetivo del sultán tenía dos caras. En el plano militar, quería tomar Belgrado y abrir el camino hacia la llanura panónica, convirtiendo a Hungría en una presa accesible. En el plano simbólico, su victoria debía consagrarlo como el nuevo conquistador de la cristiandad, equiparándolo e incluso superándolo al prestigio de sus predecesores. Tras Constantinopla, Belgrado debía ser la siguiente joya de su corona. Janku de Hunedoara fue de los primeros en comprender el peligro. Su larga experiencia en la frontera le decía que, esta vez, los otomanos no enviarían una simple incursión, sino toda la maquinaria militar del imperio. Frente a los enormes preparativos de Mehmed, trató de alertar a Europa, envió cartas a Roma, Venecia y a varias cortes occidentales, advirtiendo que si Belgrado caía, Hungría y luego toda Europa Central quedarían expuestas a la invasión. El Papa Calixto III respondió al llamado, proclamó una nueva cruzada y envió como legado al cardenal Carvajal. Aún más importante fue el papel del franciscano Juan de Capistrano, quien recorrió ciudades y aldeas de Hungría y Transilvania, predicando con una cruz en la mano e invitando al pueblo a luchar por la fe. La nobleza respondió con reservas, pero la gente común, campesinos, artesanos, habitantes de las villas, acudió en gran número movidos por el fervor religioso y la promesa de indulgencias. En cambio, las grandes potencias de Occidente permanecieron indiferentes. Venecia, aunque advertida de que su destino también dependía del Danubio, prefirió proteger su comercio con los otomanos. El rey Ladislao de Hungría, débil sin autoridad, se retiró a Viena, y los grandes varones del reino, hostiles a Hunyadi, se negaron a participar por temor a que un éxito fortaleciera de nuevo su poder. En 1456, Janku reunió las fuerzas que pudo. Con recursos propios, organizó un ejército de unas 20.000 personas, mercenarios,
séqueles, transilvanos y guarniciones del sur, acostumbradas a las luchas fronterizas. A estas tropas se sumaron las multitudes de voluntarios movilizados por la predicación de Capistrano. Eran campesinos, burgueses y artesanos, sin formación militar, pero animados por un ardor religioso intenso. No tenían la disciplina de los mercenarios, pero querían combatir por la cruz de Cristo. Mientras los grandes nobles húngaros faltaban, Hunyadi encontró apoyo en el sur. En Valaquia, Vlad Chepes había subido al trono con ayuda de Yanku, reemplazando a Vladislav II, que oscilaba entre turcos y húngaros. Este cambio garantizaba que el flanco oriental del Danubio era más seguro. En la corte del gobernador transilvano se encontraba también un joven moldavo, el hombre que años más tarde sería Esteban el Grande de Moldavia y que obtendría para sí el título de Atleta de Cristo, utilizado tantas veces para Hunyadi. Así, a las puertas de Belgrado se reunió una fuerza heterogénea, soldados profesionales, tropas fronterizas y masas populares todas unidas bajo el mando de Hunyadi y la cruz levantada por Capistrano. Cuando el ejército otomano cruzó el Danubio, Europa entera quedó sin respuesta. Las crónicas exageran las cifras, pero el consenso histórico acepta que Mehmed II llevó ante Belgrado una fuerza inmensa, entre 100.000 y 200.000 personas, entre ellos la élite de los genízaros, la caballería sipahi y contingentes de Anatolia y Rumelia. Detrás, la artillería pesada, enormes cañones, fundidos especialmente para esta campaña, capaces de derribar murallas. En el Danubio, una flota de naves y galeras debía bloquear el acceso a la fortaleza. La fortaleza de Belgrado, situada en la confluencia del Danubio y el Sava, era la clave de la defensa del reino. Posada sobre un promontorio rocoso, con murallas dobles y torres sólidas, guardaba el paso natural hacia la llanura panónica. Sin Belgrado, Hungría quedaba expuesta. Yanku entró en la ciudad a tiempo llevando consigo la guarnición organizada por su cuñado, Mijael Szilágyi. Juntos reforzaron las murallas y prepararon máquinas defensivas. La guarnición contaba con unos pocos miles de soldados profesionales. El resto lo formaban voluntarios y cruzados reunidos por Capistrano, sin experiencia militar, pero encargados de tareas sencillas: reparar empalizadas, transportar provisiones y defender las barricadas secundarias. En los días previos al asedio, Hunyadi logró golpear decisivamente a la flota otomana. En una batalla naval en el Danubio, sus barcos atacaron por sorpresa e incendiaron varias galeras turcas, abriendo un corredor vital para abastecer la fortaleza. Esta victoria elevó la moral cristiana y demostró que los otomanos no eran invencibles. En julio de 1456, el ejército de Mehmed cercó completamente Belgrado. Los cañones pesados comenzaron a golpear día y noche. Las crónicas describen el estruendo continuo de la artillería que hacía temblar el suelo y desmoronaba la piedra. Decenas de torres y segmentos de muralla fueron destruidos. Los defensores, dirigidos personalmente por Hunyadi, reparaban las brechas con tierra y vigas, levantaban nuevas empalizadas y reforzaban los puntos vulnerables. Los voluntarios de Capistrano desempeñaron un papel crucial. Pese a su falta de experiencia, su fervor religioso los impulsó a trabajar sin descanso, convirtiéndose en una auténtica fuerza auxiliar. Tras semanas de bombardeos, Mehmed ordenó el asalto decisivo. Decenas de miles de soldados atacaron las murallas. Los genízaros, disciplinados, penetraron por una brecha y lograron izar el estandarte de la medialuna en una de las defensas. La lucha se volvió encarnizada, cuerpo a cuerpo, en calles y murallas. En los momentos más críticos, Yanku se movió de un sector a otro. Dirigió contraataques y ordenó encender toneles de brea y materiales inflamables que eran arrojados sobre las torres de asedio. Su presencia restablecía el orden allí donde parecía que la línea iba a ceder. Al mismo tiempo, Juan de Capistrano, con una cruz de madera levantada sobre su cabeza, reunió a miles de cruzados voluntarios. No tenían disciplina militar, pero su entusiasmo religioso los llevó a las murallas. «El Señor está con nosotros», gritaba el predicador, y sus palabras se convirtieron en un eco que resonaba entre los defensores. En medio de la lucha, algunos actos de heroísmo quedaron grabados en las crónicas. Titus Dugovic, un soldado húngaro, arrancó el estandarte otomano que estaba a punto de clavarse en una torre. Para impedir la victoria enemiga, se lanzó con él al vacío, estrellándose contra las rocas. Su sacrificio elevó la moral cristiana y se convirtió en un símbolo de resistencia.
Tras horas de combate feroz, los asaltos fueron rechazados. Los genízaros, agotados y diezmados, retrocedieron. En ese momento, los cruzados de Capistrano, enlardecidos por el éxito, avanzaron por su cuenta hacia el campamento otomano. Hunyadi comprendió que debía aprovechar el impulso y ordenó una salida general. Sus mercenarios, junto con los voluntarios, irrumpieron en las defensas turcas, sorprendiendo a los otomanos mientras se preparaban para otro ataque. El combate se transformó rápidamente en una lucha caótica. En medio del tumulto, el sultán Mehmed II fue alcanzado levemente por una flecha o una lanza en la pierna. No era una herida grave, pero la noticia de que el conquistador de Constantinopla había sido herido se propagó como un incendio, sembrando pánico entre sus tropas. El enorme ejército otomano, seguro de su victoria, comenzó a retirarse. Mehmed ordenó levantar el asedio y evacuar la zona. Belgrado permanecía en manos cristianas. Una victoria inesperada, lograda mediante coraje, disciplina y fe. La retirada otomana tuvo un eco inmenso en Europa. El Papa Calixto III recibió la noticia con profunda emoción. Para conmemorar la victoria, instituyó la costumbre de hacer sonar las campanas del mediodía en todas las iglesias católicas, llamando a los fieles a la oración y recordando la salvación de Belgrado. Desde entonces, el Ángelus del Mediodía se convirtió en una tradición de la Iglesia. El triunfo de Iancu de Hunedora había sido alcanzado en condiciones casi imposibles. Capistrano se convirtió también en símbolo de la cruzada popular, y su imagen con la cruz levantada sobre los muros se difundió por toda Europa. Pero el triunfo fue ensombrecido por una nueva amenaza. En el campamento cristiano estalló la peste. Muchos de los voluntarios reunidos por Capistrano murieron en los días siguientes y la enfermedad se extendió entre los soldados. Iancu de Hunedora, presente entre sus hombres, cayó enfermo. A pesar de los cuidados, no se recuperó. El 11 de agosto de 1456, apenas 3 semanas después de su victoria más brillante, el voivoda de Transilvania y gobernador de Hungría murió. Su muerte tuvo un fuerte impacto. Europa perdía a su comandante más experimentado en la lucha contra los otomanos. Sin embargo, su desaparición inmediatamente después de la victoria reforzó su imagen de héroe providencial, el hombre elegido por Dios para detener el avance de la media luna y que cumplió su misión en el momento mismo de la gloria. Para Hungría y los pueblos vecinos, el nombre de Hunyadi quedó asociado para siempre con la resistencia. La fortaleza de Belgrado, salvada gracias a su sacrificio, sería durante casi 7 décadas el bastión de Europa Central frente al Imperio Otomano. Epílogo. Juan de Hunyadi falleció el 11 de agosto de 1456, pocas semanas después de la victoria de Belgrado. Vencido por la peste, murió en el campamento militar, como un soldado. Para los contemporáneos, aquel final tuvo un carácter providencial. El héroe había cumplido su misión y era llamado por Dios tras la victoria. El triunfo contra Mehmed II fue más que una simple victoria militar. Belgrado permaneció en manos cristianas durante otras 7 décadas y el avance otomano hacia Europa Central quedó detenido. El Papa Calixto III lo llamó Atleta de Cristo, y el toque de campanas del mediodía fue instaurado en memoria de aquel triunfo. Toda la carrera de Hunyadi estuvo consagrada a la lucha contra los otomanos. Como gobernador, intentó fortalecer la autoridad real, apoyar a las ciudades y a la nobleza media, proteger el comercio y asegurar ingresos estables. Construyó un sistema de fortalezas a lo largo del Danubio y en Transilvania, que durante generaciones constituyó la base de la defensa del reino. Su considerable patrimonio, castillos, ciudades, aldeas, fue puesto al servicio del mantenimiento de un ejército permanente, el núcleo de la resistencia. Como militar, Hunyadi fue un comandante de primera categoría. Estaba presente en el campo de batalla, dirigía personalmente los ataques y compartía las dificultades de las campañas junto a sus soldados. Se ocupaba del pago y del alimento de las tropas, y esa cercanía
Le ganó la fidelidad de muchos incluso cuando los grandes varones le eran hostiles. Las fuentes lo comparaban con César o Aníbal, y los cronistas subrayaban su ejemplo personal. Su importancia trascendió las fronteras de Hungría. Bajo el estandarte del Cuervo combatieron húngaros, rumanos, serbios, checos, polacos, alemanes, italianos y muchos otros. El Belgrado de 1456 se convirtió en un símbolo de unidad cristiana, raramente alcanzado en una época dominada por divisiones. En la memoria europea, Juan de Hunyadi quedó como el héroe que demostró que los otomanos podían ser vencidos. Su legado fue continuado por otros. En Valaquia, Vlad Tzepes, a quien Hunyadi apoyó en su ascenso al trono, prosiguió la guerra fronteriza con la misma tenacidad. En Moldavia, pocos años más tarde, Esteban el Grande, en otro tiempo protegido de Juan y formado en la corte transilvana, alzó la espada contra la puerta, continuando la lucha allí donde Hunyadi había iniciado. Juan de Hunedorara fue estratega, político y comandante. Dejó tras de sí fortalezas, alianzas y experiencia militar, pero sobre todo, el ejemplo de una vida dedicada a la defensa de la cristiandad. Nunca llevó corona, pero su nombre quedó junto al de los grandes reyes y emperadores de su tiempo. Para los pueblos de esta parte de Europa, sigue siendo la figura providencial del siglo XV, el hombre que se interpuso en el camino de la media luna y dejó un ejemplo difícil de igualar para las generaciones venideras.